palabra sea de provecho, de bendición para cada uno de mis hermanos que aquí están aquí presentes, que puedan recibirla, que puedan ponerla por obra, Señor, que podamos llevar este evangelio a toda nuestra ciudad de Bakersfield, al condado Kern y hasta el mundo entero, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Gloria a Jesús. En esta noche yo quiero hablarles acerca de este tema, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y como líderes de grupo familiar, como hermanos en Cristo que somos, que tenemos una responsabilidad tan grande que nuestro Señor nos ha dado de ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones, yo creo que este es un tema que debemos de nosotros entender, gracias hermano, que debemos de comprender de que el Señor ama a la gente y no importa los pecados que hayan cometido, todos tienen oportunidad de ser salvos. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos de unos pecados bastante serios, pero de tan serios que fueron esos pecados, que de eso el Señor lo tornó para bien. A tal grado que esas situaciones pecaminosas aún influenciaron de una manera, por la gracia, a la salvación de la humanidad entera. Y acabo ahora que estamos leyendo la Biblia completa, cuando pasamos por Crónicas, me volví a recordar de ese tema y siempre me admira el amor de Dios y la misericordia de Dios. Y por esa razón que todos nosotros, como líderes de grupos familiares, como anfitriones, como hermanos que traemos gente a nuestros grupos, que sepamos 100% que Dios salva a la humanidad. Y no importa el pecado que haya cometido. Recuerdo en Los Ángeles, me di cuenta de un caso de una hermana, cristiana ella, y en su país ella pertenecía a una iglesia donde creían de que si un cristiano pecaba, ya no tiene más remedio, se acabó para ellos. Y citaban un versículo que tenían ahí, pero no estaba dentro del tenor de la doctrina completa de la palabra del Señor, sino que era un versículo que ellos aislaban, y el que ha pecado ya no tiene más remedio, y se le acabó, ¿verdad? Porque ha pisoteado la sangre de Cristo. Y ignoraban versículos como esto les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y esas partes como que si las dejaban fuera para nomás usar los versículos donde condenaban al que pecaba. Y ellos decían, ya como cristiano, después de que te convertiste a Cristo, el Señor te perdonó todos tus pecados, pero de en adelante ya no puedes pecar. Y si pecas, estás condenado para siempre. Ella era una muchacha como de unos 17 años, 18 años, cayó en tentación sexual, quedó embarazada. Y la iglesia donde ella iba, ya completamente al infierno. No tenía parte ni suerte con ellos. Y ella quedó marginada. Ella sufría bastante, batallaba con eso. En eso salió de su país, llegó a Los Ángeles. Y cuando fue a la iglesia por el gran vacío, la gran necesidad, y cuando llegó a casa de oración, pues justo la palabra del mensaje de ese día, el Señor le habló. Y le habló del reconcilio, del amor de Dios, del perdón de Dios. Y ella se reconcilió con el Señor. Y hasta el día de hoy sirve al Señor. Han pasado ya creo que unos 40 años. Y el hijo que le nació de eso es un siervo de Dios. Es un joven como creo que es como de mi edad. Joven digo, pero que éramos niños antes. Ya no es tan joven, ya es un señor ya. Que es un hombre de Dios y Dios lo ha bendecido. Entonces de eso que ella cometió, un pecado, nació una vida, y esa vida ahora es útil para el Señor, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y quiero que entendamos bien este tema, porque este tema no lo podemos llevar para un extremo y abusar de él y darnos licencia para andar pecando, pero sí podemos aplicarlo bien como es, porque el ser humano ha pecado, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Entonces aquí vamos a ver en este día que este versículo es 100% verdad, donde abundó el pecado, cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia y Jesús vino a morir por nosotros. Quiero llevarlos al pasaje que me llamó mucho la atención en segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 3 y versículo 1. Dice: comenzó Salomón a edificar, estoy en segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria. Ese fue el monte donde Dios le dijo a Abraham: ve al monte Moria y sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú tanto amas. Y Abraham caminó 3 días para llegar al monte Moria. Así es que allí se cumple la profecía que Dios le dio a Abraham: en este monte será provisto, en ese monte será provisto. Allí se edificó el templo, en el monte Moria, y a las afueras, siempre en el monte Moria, a las afueras de la ciudad, en el monte Moria, ahí también murió Jesucristo, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿A dónde exactamente? En el monte Moria. El monte grande es un monte, allí cabe una ciudad entera o varios pueblos dentro del monte. Pero específicamente en el monte Moria había una propiedad que era de Ornán Jebuseo. ¿Y por qué esta era? ¿Y cuándo David preparó para que allí fuera el templo? Vaya conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 21. Y esto sucede cuando David había cometido un pecado. Y de allí surge esta propiedad de este hombre. Y también ahí David va a construir el templo, va a preparar para que allí se construya. Fue Salomón el que lo construyó. Dice: viendo David, en primer libro de Crónicas, capítulo 21, 28, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David, y ya estoy en el 22, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. ¿En qué era? De Ornán Jebuseo, y Salomón allí mismo la edificó. Pero ¿qué pasó acá? Acá hubo un pecado de David que yo nunca logré entender por qué era un pecado. Porque David dijo: voy a contar a Israel, vamos a hacer un censo. Y David quería saber con cuántos hombres de 20 años a 60 años él contaba para las Fuerzas Armadas de Israel. Y entonces él le dijo a Joab, el general: yo necesito que hagan un censo, quiero que vayan por todas las ciudades, por todos los pueblos de Israel, y vayan contando tribu por tribu y me traen el número exacto de los hombres de 20 a 60 años que son los que pueden ir a la guerra. Y Joab le dijo: Señor mío, rey, que Dios te añada aún más de los que hay, pero no cometas ese pecado de contar a los hijos de Israel, que Dios te dé mucho más, pero no los cuente porque sería un pecado. Y David no lo vio así. David dijo: no, ve y cuéntamelos. Dice que le tomó 8 meses para ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y contarlos. Y nos da la cifra, como 1,5 millones fue lo que contó. Y Joab, como era de la tribu de Benjamín, él no contó a los de la tribu de Benjamín porque dijo: esta es una abominación, y a su propia tribu no la contó. O sea que eran un poco más de 1,5 millones. Cuando salieron de Egipto, los contó Moisés, porque Dios le dijo: cuéntalos. Y cuando los contó eran arribita de 500,000, creo que cerca de 600,000 hombres de 20 años a 60 años que podían ir a la guerra, y ese era el ejército de Israel. Un poco más de 500,000 de hombres que salieron, sin contar a las mujeres y los niños. Por eso es que calculamos que eran 2 millones o más los judíos o los israelitas que salieron de Egipto.
Pero ahora cuando David los manda a contar, estamos hablando de 1,5 millones, o sea, ya es 3 veces más grande de lo que era originalmente. Y eso le contó por pecado a David, el haber hecho eso. O sea que Joab tenía la razón y David no lo vio venir, y Joab sí lo vio venir. Dice el capítulo 21 en el primer versículo: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y Joab dijo: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000, o sea, más de 1,5 millones. 470,000 con Judá y el resto de Israel 1,100,000. Entonces, pero ahí nos cuenta de que no contaron a los de Benjamín. Entonces Dios lo confronta a David y le contó por pecado esto. Tenía razón Joab. Yo no sé de verdad si en el corazón de David era contar para gloriarse de la grandeza de su reino, o si era porque necesitaba saber con cuántos soldados contaba. Pero sí, aquí la Biblia nos dice que fue un pecado. Y entonces Dios le dice a David: has pecado, y 3 cosas te voy a ofrecer de castigo. Una, que haya hambruna en la tierra, en toda la nación, por 3 años. 2, que por 3 meses te persigan tus enemigos. David ya había sido perseguido por varios años de Saúl y habitó en las cuevas de Adullam, fue una de las más famosas donde estuvo, y en varias cuevas y en los desiertos huyendo de Saúl. Fue cosa dura. Entonces el Señor le dice: 3 meses que te salgas a huir, que no estés en el palacio, que no estés en Jerusalén, que andes huyendo como huías de Saúl, o que el ángel de Jehová traiga una mortandad. Y David comprendió que era pecado lo que había hecho. Le dijo: Señor, yo prefiero caer en la mano tuya, que va a ser mano de misericordia, que en la mano de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. Prefiero, o sea, decide tú, pero pero no quiero 3 meses que los enemigos me persigan, porque prefiero tu mano, porque tú eres misericordioso. Y Dios mandó una plaga con el ángel de la muerte, con su espada desvainada, y mató a miles, creo que eran 70,000 que empezaron a morir en ese periodo de 3 días. Y para el tercer día ya David ya no aguantaba la muerte, de ver toda la mortandad de su pueblo. Y David le dijo al Señor: Señor, si yo soy el que he pecado, ¿qué han hecho estas ovejas? ¿Qué han hecho estas ovejas? Estas ovejas son inocentes, no han hecho nada. Yo soy el que he pecado, que sea la espada tuya contra mí y mi casa, pero no contra la nación de Israel. Y en eso Dios le mueve a esta era de Ornán Jebuseo, y entonces el Señor le pide que le haga un holocausto allí en ese lugar, porque allí justo miró al ángel y miró que tenía la espada desenvainada. Y los hijos de Ornán también lo habían visto y tuvieron temor y se metieron a la casa. Entonces, y en eso, cuando Ornán sale y ve que David viene con sus gente, Ornán sale y saluda al rey como se debe saludar, postrándose delante de él, y le dice: mi señor el rey, que contento de la visita. Y David le dice: quiero que me vendas esta era, porque le voy a hacer un sacrificio al Señor acá. Y viene Ornán y le dice: mira, no, le dice, yo te la voy a regalar, la era es para ti, y además de eso, la leña de los trillos te la voy a dar para la madera del trillo, te la voy a dar para leña, para el holocausto, y a los bueyes también te los voy a dar para que hagas el holocausto aquí, en esta era que ya es tuya. Y David, ¿qué dijo? ¿Alguien recuerda? No le voy a dar al Señor algo que no me cuesta. Dame el justo precio. ¿Cuánto es? 600 siclos de plata. Viene David, hace la cuenta
y le paga los 600 siclos de plata y ahora es una propiedad de David y ahí hace un sacrificio de holocausto al Señor y ahí ofreció los sacrificios. Estos versículos que leímos dicen que él tenía temor de ir a consultar a Dios donde estaba en Gabaón por el ángel. Quedó traumado David y no quería irse de muy lejos de por ahí. Entonces él dijo, ¿saben qué? Vamos a traer el altar para aquí, para esta era, y vamos a edificar la casa, el templo de Dios se va a edificar aquí en un futuro, en este lugar. Entonces ese lugar donde Dios justo tuvo un encuentro con David para ya terminar el castigo por el pecado que había cometido, ese pecado que cometió lo llevó hasta esa era y allí compró la era de Ornán Jebuseo por 600 siclos de plata. Y qué bueno que esté escrito, porque el día de hoy los musulmanes pelean y dicen que no, que ese lugar es de ellos y que es el tercer lugar más sagrado de la religión musulmana. El primer lugar sagrado de ellos está en Arabia Saudita, donde está Meca, donde está Meca. Ahí hay una piedra negra que cayó del cielo y que supuestamente el arcángel Gabriel habló con Mahoma o Mohammed y le dio todo el conocimiento de lo que sería la religión musulmana. Eso está en la Meca, en Arabia Saudita. Pero años después ellos se apropiaron de Jerusalén y dijeron que ese lugar era de ellos y que era sagrado. Hasta el día de hoy ahí está, cuando usted ve imágenes de Jerusalén, ve de repente un domo y le llaman el domo de la roca, the dome of the rock, y está ahí un domo bien grande. Eso es una mezquita musulmana y es un lugar bien sagrado. Dicen que es el tercer lugar más sagrado de los musulmanes, el primero está en la Meca. Entonces los israelitas han querido hacer un templo desde que regresaron en 1948, quieren edificar el templo que fue destruido por los romanos 70 años después de Jesús y no han podido por ese lugar sagrado de los musulmanes. Y los musulmanes dicen es de nosotros y es nuestro lugar sagrado y ni lo vayan a tocar porque va a haber una guerra que todas las naciones musulmanas se van a pelear contra Israel y Irán es uno de los más peligrosos enemigos que tiene Israel. Y qué bueno que está escrito acá que esa propiedad es de David y que David la compró por el justo precio y pagó los 600 siclos de plata y le pertenece a él y a su descendencia y él la dio no solamente para su familia, la dio para la nación de Israel para que allí se construyera el templo. ¿Cómo obra el Señor, verdad? Bien dice la Biblia que todo obra para bien para los que aman a Dios, todo obra para bien. Y pensar de que aún del pecado Dios puede sacar algo hermoso, algo poderoso, es algo, para mí siempre me ha conmovido esa verdad acerca de Dios, cómo Dios de lo malo puede tornarlo para bien. Lo que Dios quiso, lo que el diablo quiso para mal, para destruirnos, para herirnos, porque dice que el diablo incitó, se levantó contra Israel, incitó a David, y David no entendió y cayó en la tentación, y cayó en la trampa del diablo, y justo, pero lo que el diablo quiso para mal, Dios lo tornó para bien, porque allí, en esta era de Ornán Jebuseo, allí mismo, cuando David lo compró, después se edificó el templo. ¿Quién lo edificó? Salomón. Y el nacimiento de Salomón todavía es un pecado aún más grande que este. El templo, él lo edificó en esta era de Ornán Jebuseo, donde es el resultado del pecado de David, del segundo pecado. El primer y gran pecado fue con Betsabé, cuando él cometió adulterio con esta mujer casada y manda a matar indirectamente al esposo de ella. Ella queda viuda, ahora él puede casarse con ella y pueden actuar que el hijo que ella va a tener, pues todo bien porque es de David y él se casó con la viuda, pero en sí no, él se había acostado con ella antes de ser viuda y quiso que el marido se acostara con ella, lo mandó a traer de la guerra y el hombre no, ¿cómo yo me voy a acostar con mi mujer si mis hermanos están allá en la guerra? Dice que David lo invitó otra vez a comer y esta vez lo emborrachó para que ya borracho se olvidara de la fidelidad al rey, de la fidelidad y el compromiso con sus hermanos que estaban en la guerra, con sus compañeros,
y el hombre, borracho y todo, no se fue a acostar con su mujer. Y dijo, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo voy a ir a dormir bien a mi casa con mi mujer mientras mis hermanos, compañeros peleando y en peligro de guerra? Entonces lo que hizo, que se paró ahí a la par del palacio de David, y aquí voy a trabajar yo. Aquí me voy a quedar toda la noche defendiendo el palacio. Si alguien quiere venir a atacar, yo voy a defender a David, mi señor, mi rey. Y no se fue a acostar. Entonces cuando David se da cuenta que no se fue otra vez y que a todo borracho lo puso para que se fuera, entonces hace una carta y se la da al mismo, al mismo varón, y la carta dice: Joab, pon ahorita se me escapó el nombre, ¿cómo se llama? Urías Eteo, pon a Urías en frente de la línea de guerra, porque los que van a morir primero son los que van en la mera línea de enfrente. Y puso a Urías Eteo, Joab, en la línea de enfrente, y justo lo mataron. Cuando peleaban contra los de Amón lo mataron a Urías Eteo. David tranquilo, le salió el plan bien. Él no quería matarlo, él quería que se acostara con su esposa para que creyera que el embarazo de esa mujer era de él mismo, ¿verdad? Le iba a hacer pasar un hijo de él a este Urías Eteo. Pero al no darse así, pues lo manda a matar prácticamente. Y el plan le salió, hasta que Dios lo confronta. Y Dios lo confronta a David, y pasado el tiempo ya el niño está por nacer, o creo que ya el niño acaba de nacer, y viene Natán y le dice: David, ahí donde yo soy hay un hombre muy rico y uno pobre. El pobre nomás tiene una corderita y el hombre rico tiene muchos ganados. Pero de repente le vino un amigo y él, usando de su bondad, le dio hospedaje, y en vez de matar un cordero de él, mató la corderita de su vecino, que nomás tiene una corderita y es bien pobre. Y esa corderita era como una mascota para ellos, la querían mucho él y sus hijos. Entonces viene David y se enoja. ¿Cómo es posible que ese hombre rico, teniendo tantas ovejas, tanto cordero, haya matado el del pobrecito que nomás tenía una? Y dice David: ese hombre es digno de muerte. Es digno de muerte, lo puedo mandar a matar porque soy el rey, lo puedo mandar a matar ahorita, pero se merece la muerte. Pero lo que va a hacer es que va a pagar 4 veces lo que le quitó. Tiene que darle 4 corderitas a este. En eso estaba cuando el profeta le dice: ese hombre eres tú. El que era digno de muerte era David. Ese hombre eres tú, porque tomaste la mujer de Urías Eteo y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Ahí David, me imagino que se quebrantó y dijo: he pecado contra Dios. Y Natán le dice: también Dios te ha perdonado y no vas a morir, no te voy a quitar el reino, pero van a haber consecuencias de ese pecado. Y la primera consecuencia fue que el niño murió. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel 12, versículo 24. Ese niño murió, pero mire lo que dice el versículo 24, después de que el niño murió. David ahí usa estas palabras bien poderosas que dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. El niño murió y David se consoló: yo ya no puedo hacer nada por el niño, un día yo voy a ir donde él está, pero él ya no puede venir acá. Y el 24, que es el que me interesa esta noche: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta: así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. ¿Qué quiere decir Jedidías? Amado de Jehová. Y Salomón lo sabía, porque cuando Salomón ha edificado el templo, él dice: Dios me amó y me dio el nombre Salomón, porque en mi tiempo iba a haber paz. Y Dios no permitió que mi padre David edificara el templo, pero Dios quería que yo, Salomón, un hombre de paz y amado por Dios, Jedidías, edificara el templo. Pero ¿de quién es hijo Salomón? De Betsabé. Y David obtuvo a Betsabé de una manera
pecaminosa, de una manera terrible. Pero se casó con ella después de que quedó viuda y Dios permite que de allí nazca Salomón, el que va a ser el rey, el que será el amado de Dios y el que será de paz, por eso el nombre Salomón. Y eso a mí también me llama la atención, Dios mío. ¿Cómo puede ser que de este pecado de David, después, bueno, ese primer niño murió, pero el segundo que tuvo con ella, ese vino a ser Salomón? Y es algo impresionante. Algunos pueden juzgar a Dios y pueden criticar a Dios. ¿Cómo Dios vas a hacer eso? ¿Cómo que el hijo de esta mujer va a ser el rey de Israel? Y se peleaban los hijos de David por quién sería el rey. E incluso cuando David fue a ungir a Salomón, había uno que se estaba adelantando. Ya Absalón le había querido quitar el reino a su padre. Y Dios lo castigó y Joab mismo lo mató a ese hijo. Pero después, en el momento que ya se va a instalar a Salomón como rey, otro se estaba adelantando en una conspiración para que él quedara como rey. Pero Dios había escogido a Salomón. Y eso a mí siempre me ha llamado la atención. Y entonces mientras pasaba ahora, bueno, el rey que va a edificar el templo nace de esta situación pecaminosa de la cual la unión entre David y Betsabé, y de allí nace Salomón. Y el lugar donde se edificó el templo es también de otro pecado de de David, cuando contó y censó al pueblo, cosa que a Dios no le agradó y era un pecado contra Dios. Y de allí sale el lugar donde se va a edificar el templo, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Y nosotros acá hemos cometido unos pecados vergonzosos, y Dios ha permitido que de esos pecados terribles hayan salido cosas buenas. Algunos cayeron en fornicación y adulterio sin casarse, algunos jovencitos, y de esos pecados Dios ha sacado humanos, ¿verdad? Mi mamá, a la edad de 16 años, embarazada de mí, en fornicación. Mi papá no pensó casarse con ella, ni se casó con ella. Y mi mamá, una adolescente, quiso abortarme en 3 ocasiones, pero de allí nací yo, ¿verdad? De un pecado. Y bien dijo David, en pecado me concibió mi madre, así dijo David. Y porque, ¿verdad? Somos de naturaleza pecaminosa, pero yo bien puedo decir eso, en pecado me concibió mi madre. Algunos de ustedes, sus padres estaban debidamente casados y no fue en pecado, porque estaban debidamente casados. Pero aquí habemos varios que en pecado nos concibió nuestra madre, ¿verdad? Y Dios de eso ha sacado gozo, ha sacado felicidad, ha sacado cosas buenas para el avance de su reino, de esos pecados. Y hay muchas mujeres que han sido violadas, doloroso, traumante, terrible, cosa que no debe de pasar, jamás debería de pasar. Y han quedado embarazadas de una violación o de varias violaciones, y han tenido sus hijos, una situación dolorosa, porque el padre de ese niño es un hombre que la violó. Y estas mujeres han amado a su hijo porque han podido darse cuenta que ese niño no es culpable de nada, y han podido criar a esos hijos y los han sacado adelante. Y de lo que el diablo trató para mal, Dios torna para bien. Conozco un caso de un hijo que nació de esa manera y es un buen muchacho, ahora es un buen hombre, ya casado y con hijos también, y especial para el reino de Dios, está haciendo cosas para el reino de Dios. Así es que qué situación más extraña, ¿verdad? Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y lo digo porque bien la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros. Y no importa el pecado que usted haya cometido, el Señor le ama, le perdona. Del pecado de toda la humanidad, que hemos cometido. Por eso Jesús vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario para salvarnos y darnos vida eterna. El mundo está lleno de pecado, pero imagínese la gracia del Señor, que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lleno de pecado el planeta, el mundo, las familias de la tierra, pero Jesús, que no cometió pecado, fue hecho pecado por nosotros en esa cruz. Jesús fue hecho maldición en la cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos perdonados, para que nosotros fuéramos declarados justos y para que nosotros alcanzáramos las bendiciones de Abraham y la promesa del Espíritu Santo. Es de verdad impresionante ver el amor de Dios. Y así la Biblia está llena de historias un poco raras y extrañas y 100% pecaminosas, y de ahí el Señor ha sacado cosas buenas. Por ejemplo, Jacob lo engaña y se casa con la que no es, y todo el mundo dice, pero ¿cómo te vas a ir a acostar con la que no era? ¿Verdad? Y yo creo que así no había luz, usaban candelas o qué sé yo. Él se casa, tiene la fiesta y de noche ya se va a su cuarto con su esposa y en la mañana se da cuenta que no es su esposa, es la hermana de la esposa. ¿Y qué pasó? Oh, no, es que aquí la ley es que se casa la primera. No se puede casar la menor al menos que se haya casado la primera. Así es que si quieres a la menor, pues tienes que trabajar otros 7 años. Y a trabajar otros 7 años porque él amaba a Raquel, era verdad. Él amaba a Raquel. Entonces trabajó otros 7 años. Y después comienza una competencia a ver que tenía más hijos. Y como no podía tener Raquel, le da la concubina, le da su ¿cómo se llama? La que le ayuda a ella, y se la da para que se acueste con él, para que tenga hijos con él. Entonces viene la otra y dice, con queso, dijo la otra. Entonces también le da a su criada para que se acueste con Jacob y que tenga también más hijos. La cosa es que tuvo 12 varones con 4 diferentes mujeres. Y una hija, por lo menos una, que conocemos, Dina, ¿verdad? Puede ser que eran más, pero de Dina se sabe por lo que le pasó. Y entonces uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es esto? Pero Dios de eso malo lo hizo para bien. Y hay otra historia más fea todavía, la de Judá, que él le había casado a su hijo mayor con una mujer que se llamaba Tamar, y Tamar se casa con él y bueno, y se murió, no tuvo hijos. Entonces viene Judá y hace la tradición de esa época que si no tuvo hijos con el hermano, entonces él se tiene que casar el hermano que sigue. Tenía que casarse. Entonces viene Judá y lo casa con su segundo hijo. Pero el segundo hijo no quería darle hijo a su hermano que había muerto, que murió sin hijos, porque el primer hijo que iba a tener tenía que restaurar el nombre de su hermano que había muerto. Y él no quería. ¿Y sabe qué hacía? Vertía fuera de ella a la hora de la relación. Entonces vertía fuera de ella y de esa manera nunca quedaba embarazada. Entonces viene Dios y se molesta porque el corazón de no quiere tener hijos. Y entonces lo mató, Dios lo juzgó. ¿Y sabe por qué fue así de severo Dios? Porque de Judá iba a venir el legislador. De Judá iba a venir nuestro Señor Jesucristo. O sea que el segundo hijo de Judá hubiera podido ser el padre de la descendencia de Jesús de Nazaret, pero no quiso, ¿verdad? Él menospreciaba eso y ni entendió de que de él iba a venir el Mesías, el Cristo. Entonces Dios lo mató. Entonces viene Judá y creo que él hizo, si le doy mi tercer hijo, quizás esta mujer me lo va a matar porque ya van 2. Ya se murió el mayor, ya se murió el segundo. ¿Y qué pasa si esta es la viuda asesina o algo? ¿No? ¿Qué está pasando? Que esta mujer mata a los hombres. Entonces le dice, mira, mi tercer hijo todavía no tiene la edad para casar, pero ya que tenga la edad, se va a casar contigo porque así es la tradición. Ok. Ella esperó, llegó a la edad, pasó el tiempo y nada. Entonces viene ella y se viste de prostituta, de ramera, donde sabe de que va a pasar Judá. Judá ha quedado viudo, su esposa ha muerto. Entonces él está soltero, no se ha vuelto a casar
y va pasando por ahí y comete un pecado y solicita a la prostituta. La prostituta está cubierta y todo, entonces viene, tiene relación con ella, pensando que es una prostituta, y después que tuvieron la relación le dice, mira, no traigo para pagarte ahorita, te voy a dar un cordero de pago, ¿verdad? Por el favor que le había hecho sexual, que es pecado, es prostitución. Y entonces le dice, pero ella le dice, entonces dame el báculo y dame no sé qué, eran como 3 cosas. El báculo era uno de ellos, el sello, era bien importante. Entonces le dijo, está bien, yo te voy a traer el cordero, aquí está. Y le dio el sello, o sea, le dio la firma, un documento bien importante. Y el báculo y otra cosa. Entonces él se va, ella se queda con las cosas y después manda a llevar el corderito, y cuando llega allí donde la había encontrado la primera vez, con el cordero, preguntan, no la vio, y le pregunta, disculpan, no saben la prostituta que usualmente se pone acá, la ramera. Aquí no ha habido ramera, nunca. No, nunca ha habido ramera. Entonces viene él y se va. A los meses se le empieza a ver la pancita a Tamar, porque está encinta, está embarazada. Entonces viene Judá y se enoja. ¿Cómo es posible que esta mujer se haya acostado con alguien siendo viuda y no está casada y ha cometido pecado, ha cometido fornicación? Y el pecado de fornicación es digno de muerte. Y la vamos a quemar. Yo pensé que era pedrada, pero era quemada que le iban a hacer. Y ya estaban preparando todo. Judá estaba enojado que su nuera se había acostado con alguien y estaba embarazada. Y cuando ya está todo listo para mandarla a matar, ella lo llama, que una petición más, que venga. Y llega a la tienda de ella, y cuando llega le dice, mira, el papá de este niño, el que me embarazó, es el dueño de esto. Y le saca las cosas. Y Judá se queda, más justa eres tú que yo, porque él era digno de muerte también. Pero él no se iba a matar, él no se iba a mandar a matar, iba a mandar a matarla a ella, ¿verdad? Y él escondió su pecadito, y tranquilo, pero Dios se lo sacó a la luz. Y entonces resulta que Judá embarazó a su nuera. No sabía que era ella, él pensó que era una prostituta y quedó embarazada. Entonces dice la Biblia que él la tomó y la sostuvo económicamente y la tuvo como mujer, pero nunca más tuvo relación sexual con ella, nunca más. O sea que él también ya se quedó viudo, por así decirlo, y ella viuda, pero él se iba a hacer cargo de esos 2 niños que nacieron. Y el que nació, uno de ellos cuando nació, le llamó Fares. Y ese Fares después tuvo hijos, y tuvo otro hijo, y después tuvo otro que se llamó Booz. Y Booz se enamoró de Ruth, la moabita, que no era del pueblo de Israel, y la tomó por esposa. Y con ella tuvo a un hijo que se llamó Obed. Y Obed tuvo un hijo que le llamó Isaí, y Isaí tuvo un hijo que le llamó David. Y Dios a David le dijo, de ti va a salir el legislador. David tuvo a Salomón en una línea hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, Jesús, hijo de David. Imagínese usted. Entonces del pecado, de cosas terribles que se dan, y no estamos aquí para juzgar porque nosotros somos culpables de cosas terribles. Quizás algunos de ustedes no, pero habemos aquí unos que sí hemos cometido pecados feos, ¿verdad? Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces eso está ahí escrito porque tenía que quedar bien claro en la Biblia, por cuanto todos pecaron. Sí, los patriarcas todos pecaron. Abraham mintió, Isaac también. Ahí se les conoce su pecado de mentira. Jacob, pues imagínense todos los pecados. Judá, ese sí está fuerte. David, no se diga. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, incluyendo los patriarcas, incluyendo Sansón, el juez, todos estos, Salomón, todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El único que no pecó jamás es Cristo Jesús. Y por eso es que este mensaje de fe, esperanza y amor hay que llevarlo. Ahora les he contado unas cosas bien drásticas,
bien feas, de verdad, que cuando uno lo lee uno queda sorprendido que Dios puede usar eso. Y eso que no les conté de la prostituta de Jericó, ¿se acuerdan de ella? La ramera de Jericó, que tuvo fe a Dios y ella se terminó casando con, parece que fue un descendiente de Josué y Caleb, con un descendiente de Caleb, me parece. Y Caleb va en la línea de David, de Jesús también. Así es que esa ramera de Jericó también entra en la línea de Jesús. Imagínese usted cómo Dios ha hecho esto. Entra en la línea de Jesús una moabita, que supuestamente no tenía que estar ahí, y una de Jericó también. Y van ahí en la línea genealógica y aparece en Mateo y en Lucas esa verdad. Verdaderamente que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Y Él nos ama a pesar de nuestros pecados, porque la Biblia dice que Cristo nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay ni uno justo. En una ocasión allá en mi país, mi tío justo llegaba de Guatemala a visitarnos y va a un culto de Asamblea de Dios ahí por la Cuchilla, unas cuantas cuadras de la casa de mi abuelita, y se fue al culto el domingo en la tarde y el pastor estaba predicando y dice: no hay ni uno justo, o hay un justo acá, dijo. Y mi tío levanta la mano: justo marroquín para servirle, le dijo. Hay un justo, pero porque así le pusieron, ¿verdad? Justo marroquín, mi tío, pero no hay ni un justo, por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Pero grande es el amor de Dios, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ese es el corazón de Dios, ese es el corazón de Dios. Nos da tantas oportunidades el Señor para que vengamos a sus caminos. No hay ni un pecado que Dios no pueda perdonar, excepto la blasfemia del Espíritu Santo. Y cuando alguien ha cometido el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo, es imposible que venga al arrepentimiento, porque es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado. Y entonces el Espíritu Santo ya no va a obrar en él, porque ha blasfemado al Espíritu Santo. No hay manera que esa persona se arrepiente y busque a Dios, ni le importa Dios, y esa persona va directo al infierno. Pero todos los demás pecados, no importa qué tan terribles sean como los que he mencionado, Dios los perdona. Gloria a Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por estas verdades que están acá, difíciles para nosotros de entender, cosas vergonzosas que han pasado y que tú en tu voluntad dejaste que quedaran aquí escritas. No solamente permitiste, sino que era tu voluntad que quedaran aquí escritas para que nosotros viéramos esto y que viéramos tu gran amor y tu gran misericordia, Señor. Gracias. Y aunque no entendemos por qué esto sucedió y por qué estos pecados y por qué de eso tan feo y tan negativo y tan vergonzoso tú hayas sacado algo bueno, a tal grado que nuestro Señor Jesucristo vino de esas genealogías hasta el día de hoy para salvar a toda la humanidad, Señor, a través de esa muerte que Él hizo hace 2000 años. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por estas verdades de tu gran amor, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si hay alguien que necesita aceptar a Jesús o reconciliarse. Hoy es el día. Usted ha visto por la palabra que Dios le ama y no hay pecado, por tan feo que sea, que Dios no perdone y que Dios transforme eso para bien. Y aquí vemos muchos ejemplos de eso. ¿Hay alguien? Queremos orar por usted.